La reacción del veterinario al ver el nacimiento de esta yegua te dejará impactado. En las tierras altas de Chiapas, México, se encuentra la pintoresca ciudad de San Cristóbal de las Casas. Sus calles empedradas y coloridas fachadas coloniales esconden secretos que están a punto de salir a la luz. En las afueras de la ciudad, la hacienda El Amanecer, propiedad de la respetada doña Rosario Martínez, se erige majestuosa entre verdes colinas y frondosos bosques. Doña Rosario, una mujer de 60 años con una melena plateada y ojos color avellana que reflejan sabiduría y determinación, ha dedicado su vida a criar los mejores caballos de la región. Su orgullo y joya de la hacienda es Estrella, una hermosa yegua andaluza de pelaje blanco como la nieve y crines que parecen hilos de plata. Una mañana de primavera, mientras el rocío aún cubría los pastos, doña Rosario notó algo extraño en el comportamiento de Estrella. La yegua, usualmente dócil y tranquila, relinchaba inquieta en su establo, pateando el suelo con sus cascos. «¿Qué te pasa, mi niña?», murmuró doña Rosario, acariciando el cuello de Estrella. Fue entonces cuando notó que el vientre de la yegua parecía más abultado de lo normal. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de lo que podría significar. «¡Imposible!», exclamó para sí misma. «Estrella nunca ha sido apareada, no puede estar preñada». Sin perder tiempo, doña Rosario llamó al veterinario local, el doctor Ramírez, un hombre de mediana edad con gafas de montura gruesa y una reputación impecable en la comunidad. Mientras esperaba la llegada del veterinario, doña Rosario no podía evitar sentir una mezcla de ansiedad y curiosidad. ¿Cómo era posible que Estrella estuviera mostrando signos de embarazo? La yegua nunca había salido de la hacienda y doña Rosario se enorgullecía de mantener un control estricto sobre sus animales. El sonido de un vehículo acercándose interrumpió sus pensamientos. El doctor Ramírez había llegado. Bajó de su camioneta con su maletín en mano, su rostro mostrando una expresión de preocupación. «Buenos días, doña Rosario», saludó el veterinario. «¿Qué es eso tan urgente que me comentó por teléfono?» «Buenos días, doctor», respondió ella, guiándolo hacia el establo. «Es Estrella. Está actuando de manera extraña y, bueno, parece estar embarazada». «Pero eso es imposible, ¿verdad?». El doctor Ramírez frunció el ceño y siguió a doña Rosario en silencio. Al llegar al establo, se acercó a Estrella con cautela. La yegua relinchó suavemente, como si reconociera al veterinario. Después de un examen minucioso, el doctor Ramírez se quitó las gafas y las limpió nerviosamente con el borde de su camisa. Su comportamiento no pasó desapercibido para doña Rosario, quien sintió que su corazón se aceleraba. «¿Y bien, doctor?», preguntó. Incapaz de contener su impaciencia, el doctor Ramírez tartamudeó por un momento antes de responder. «Doña Rosario, no sé cómo decirle esto, pero Estrella está efectivamente preñada, y por lo que puedo determinar, el embarazo está bastante avanzado». Las palabras del veterinario cayeron como un balde de agua fría sobre doña Rosario. «Pero, ¿cómo es posible? Estrella nunca ha sido apareada, nunca ha salido de la hacienda». El doctor Ramírez evitó su mirada, jugando nerviosamente con el estetoscopio en sus manos. «No puedo explicarlo, doña Rosario. En mis años de práctica, nunca he visto algo así. Necesitaré hacer más pruebas para entender qué está pasando». Doña Rosario asintió, aún aturdida por la noticia. «Haga lo que sea necesario, doctor. Necesito respuestas». Mientras el veterinario continuaba su examen, doña Rosario salió del establo, necesitando aire fresco para aclarar sus pensamientos. Fue entonces cuando su mirada se posó en la cerca que separaba su propiedad de la hacienda vecina, propiedad de Alejandro Sánchez. Un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Podría ser que alguien hubiera dejado entrar a un semental en su propiedad? Pero, ¿quién haría algo así? Y más importante aún, ¿por qué? Con determinación en sus ojos, doña Rosario decidió que era hora de investigar. Algo extraño estaba sucediendo en San Cristóbal de las Casas, y ella estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. El sol se ocultaba tras las montañas de Chiapas,
tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, cuando doña Rosario se dirigió a la pequeña oficina en su hacienda. Con manos temblorosas, encendió su computadora y accedió al sistema de cámaras de seguridad que había instalado el año anterior. Mientras revisaba las grabaciones de las últimas semanas, sus ojos escudriñaban cada movimiento, cada sombra. De repente, su corazón dio un vuelco. En una grabación de hace 3 semanas, vio claramente cómo los portones del cercado se abrían misteriosamente en medio de la noche. «¿Qué demonios?», murmuró, inclinándose más cerca de la pantalla. Momentos después, una figura oscura apareció en el video. Era un caballo, pero no cualquier caballo. Incluso en la penumbra de la noche, doña Rosario reconoció el porte majestuoso y la crin ondulante de Rock, el semental pura sangre de Alejandro Sánchez. Su corazón latía con fuerza mientras observaba a Rock acercarse a los establos donde Estrella descansaba. Justo cuando el semental estaba a punto de entrar, la grabación se volvió borrosa y luego se cortó por completo. «No puede ser», exclamó doña Rosario, golpeando el escritorio con frustración. Intentó recuperar el resto de la grabación, pero fue en vano. Los siguientes minutos habían desaparecido misteriosamente. Con la mente llena de preguntas y el corazón pesado por la traición, doña Rosario se recostó en su silla. ¿Quién podría haber hecho esto? ¿Y por qué alguien querría manipular el apareamiento de sus caballos sin su consentimiento? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de un vehículo acercándose. Miró por la ventana y vio la camioneta del doctor Ramírez alejándose por el camino de tierra. Había estado tan absorta en su descubrimiento que no se había dado cuenta de que el veterinario se había ido. Decidida a obtener respuestas, doña Rosario tomó su teléfono y marcó el número de Alejandro Sánchez. Después de varios timbrazos, la voz grave de su vecino respondió. «Diga». «Alejandro, soy Rosario Martínez. Necesitamos hablar, es urgente». Hubo un breve silencio antes de que Alejandro respondiera. «Claro, Rosario. ¿Qué sucede? Preferiría discutirlo en persona. ¿Puedes venir a mi hacienda mañana por la mañana?» «Por supuesto», respondió Alejandro, con un tono de preocupación en su voz. «Estaré allí a primera hora». Después de colgar, doña Rosario se quedó mirando por la ventana, observando cómo la noche caía sobre San Cristóbal. Tenía la sensación de que estaba a punto de desentrañar un misterio mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. A la mañana siguiente, el sonido de cascos sobre el camino de grava anunció la llegada de Alejandro Sánchez. Doña Rosario lo esperaba en el porche de la casa principal, con una taza de café humeante en sus manos y una expresión seria en su rostro. Alejandro, un hombre alto y fornido de unos 50 años, desmontó de su caballo con agilidad. Su rostro curtido por el sol mostraba líneas de preocupación mientras se acercaba a doña Rosario. «Buenos días, Rosario», saludó, quitándose el sombrero. «¿Qué es eso tan urgente que necesitas discutir?» Doña Rosario lo invitó a sentarse y, sin rodeos, le contó sobre el extraño embarazo de Estrella y lo que había descubierto en las grabaciones de seguridad. Alejandro escuchó en silencio, su rostro pasando de la sorpresa a la confusión y finalmente a una expresión de profunda preocupación. «Rosario, te juro que no tenía idea de esto», dijo finalmente, pasándose una mano por el cabello entrecano. «Nunca autorizaría algo así. Rock es mi semental más preciado y sé lo mucho que significa Estrella para ti». «Te creo, Alejandro», respondió doña Rosario, estudiando su rostro. «Pero si no fuiste tú, ¿quién pudo haber hecho esto?». Antes de que Alejandro pudiera responder, el sonido de pasos apresurados interrumpió su conversación. Una joven de unos 20 años, con largo cabello negro y ojos oscuros llenos de angustia, apareció en el porche. «¡Papá, doña Rosario!», exclamó la joven jadeando. «Ya lo siento mucho. Fui yo. Yo dejé entrar a Rock en la hacienda esa noche». Alejandro se puso de pie de un salto, su rostro una mezcla de shock e ira. «Luz, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué harías algo así?». Luz, la hija de Alejandro, bajó la mirada, lágrimas formándose en sus ojos. «Yo descubrí algo terrible».
Algo sobre Rock. No sabía a quién acudir y pensé que si lo apareaba con Estrella, tendría pruebas. Doña Rosario se levantó lentamente, su voz tranquila pero firme. Luz, será mejor que nos expliques todo desde el principio. La joven asintió, tomando una respiración profunda antes de comenzar su relato. Hace unos meses, encontré unos documentos viejos en el despacho de papá. Hablaban de un experimento genético en caballos, algo sobre crear supersementales. El nombre de Rock aparecía en esos documentos. Alejandro palideció visiblemente. Luz, esos documentos, ¿de dónde los sacaste? Estaban escondidos en un compartimento secreto del escritorio, respondió Luz, su voz temblando. Papá, ¿tú sabías de esto? El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Rosario miró a Alejandro, esperando una explicación, mientras Luz sollozaba silenciosamente. Finalmente, Alejandro habló. Su voz apenas un susurro. Fue hace mucho tiempo. Antes de que nacieras, Luz. Me prometieron que no habría consecuencias, que todo había terminado. Doña Rosario sintió que el mundo giraba a su alrededor. Alejandro, ¿qué estás diciendo? ¿Qué clase de experimentos? Antes de que Alejandro pudiera responder, un relincho agudo cortó el aire. Venía de los establos. «¡Estrella!», exclamó doña Rosario, olvidando momentáneamente la conversación y corriendo hacia el origen del sonido. Alejandro y Luz la siguieron de cerca. Al llegar al establo, encontraron a Estrella inquieta, su respiración agitada y su cuerpo cubierto de sudor. «Está en trabajo de parto», murmuró doña Rosario, su enojo momentáneamente reemplazado por preocupación. Mientras se apresuraban a ayudar a Estrella, ninguno de ellos podía imaginar las consecuencias que este nacimiento traería a sus vidas y a todo San Cristóbal de las Casas. El establo se llenó de una tensión palpable mientras doña Rosario, Alejandro y Luz se preparaban para asistir el parto de Estrella. La yegua relinchaba con fuerza, su cuerpo temblando por el esfuerzo. «Luz, llama al doctor Ramírez inmediatamente», ordenó doña Rosario, su voz firme a pesar de la preocupación que sentía. «Alejandro, necesito toallas limpias y agua tibia». Mientras Luz corría hacia la casa para hacer la llamada y Alejandro buscaba los suministros necesarios, doña Rosario se acercó a Estrella, acariciando suavemente su cuello para calmarla. «Tranquila, mi niña», susurró. «Ya todo va a estar bien». Los minutos parecían horas mientras esperaban la llegada del veterinario. Estrella continuaba con sus contracciones, cada vez más frecuentes e intensas. Finalmente, el sonido de un motor anunció la llegada del doctor Ramírez. El veterinario entró apresuradamente al establo, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y determinación. «Llegué lo más rápido que pude», dijo, colocándose rápidamente unos guantes. «¿Cómo está Estrella?» «Las contracciones son cada vez más frecuentes», informó doña Rosario. «Creo que el parto es inminente». El doctor Ramírez asintió y se acercó a Estrella para examinarla. Su expresión se tornó seria mientras trabajaba. «El potro está en posición», anunció. «Pero hay algo inusual». Antes de que alguien pudiera preguntar a qué se refería, Estrella soltó un relincho desgarrador y comenzó a pujar con todas sus fuerzas. «Ya viene», exclamó el doctor. «Ramírez, todos, mantengan la calma y estén listos para ayudar». Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. Doña Rosario y Alejandro sostenían a Estrella, mientras Luz asistía al veterinario con los suministros necesarios. El doctor Ramírez trabajaba con precisión, guiando al potro en su nacimiento. Finalmente, con un último esfuerzo de Estrella, el potro salió al mundo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los presentes contuvieron la respiración mientras el doctor Ramírez examinaba al recién nacido. Es un macho», anunció el veterinario, su voz teñida de asombro y confusión. Pero nunca había visto nada como esto. Doña Rosario se acercó para ver mejor al potro. Su pelaje era de un color negro azabache,
con destellos plateados que parecían brillar bajo la tenue luz del establo. Sus ojos, ya abiertos, eran de un azul eléctrico poco común en los caballos. Pero lo que más llamaba la atención era su constitución. A pesar de ser recién nacido, el potro parecía increíblemente fuerte y desarrollado. ¿Qué significa esto?, preguntó Luz, su voz apenas un susurro. Alejandro dio un paso atrás, su rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. «No puede ser», murmuró. «Es exactamente como describían los documentos del experimento». El doctor Ramírez se volvió hacia Alejandro, una mirada de reconocimiento cruzando su rostro. «¿Ya, Alejandro, tú sabías sobre esto?». Antes de que Alejandro pudiera responder, el potro se puso de pie con una agilidad sorprendente para un recién nacido. Dio unos pasos tambaleantes hacia doña Rosario, quien instintivamente extendió su mano para acariciarlo. En el momento en que sus dedos tocaron el suave pelaje del potro, una descarga de energía pareció recorrer su brazo. Doña Rosario retiró la mano, asombrada. «¿Sintieron eso?», preguntó, mirando a los demás. Luz se acercó con cautela y también tocó al potro, experimentando la misma sensación. «Es como electricidad», dijo, fascinada. El doctor Ramírez sacudió la cabeza, claramente desconcertado. «En todos mis años de práctica, nunca había visto algo así. Este potro no es normal». Alejandro, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. «Creo que es hora de que les cuente toda la verdad», dijo, su voz cargada de culpa. «Pero no aquí. Vayamos a la casa. Esto es una historia larga y complicada». Mientras salían del establo, dejando a Estrella y su inusual cría bajo el cuidado de los trabajadores de la hacienda, el grupo se dirigió en silencio hacia la casa principal. La tensión en el aire era palpable, y todos sentían que estaban a punto de descubrir un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Ya en la sala de la casa, doña Rosario sirvió café para todos, más por costumbre que por deseo de beberlo. Nadie tocó sus tazas mientras Alejandro se preparaba para hablar. «Todo comenzó hace más de 20 años», empezó Alejandro, su mirada perdida en el pasado. «Yo era joven, ambicioso y estaba desesperado por salvar la hacienda de mi padre de la bancarrota. Fue entonces cuando conocí al doctor Morales». «¿El doctor Morales?», interrumpió el doctor Ramírez, su rostro palideciendo. «¿Te refieres a Eduardo Morales, el genetista?». Alejandro asintió. «El mismo. Me habló de un proyecto revolucionario, crear caballos genéticamente mejorados, más fuertes, más rápidos, más inteligentes. Me prometió que si participaba, mis problemas financieros desaparecerían». «Papá, ¿cómo pudiste?», exclamó Luz, lágrimas de decepción en sus ojos. «Era joven y estúpido», respondió Alejandro, la vergüenza evidente en su voz. «No pensé en las consecuencias, solo vi una oportunidad de salvar el legado de mi familia». Doña Rosario, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. «¿Qué tiene que ver esto con Rock y el potro que acaba de nacer?». Alejandro tomó aire antes de continuar. «Rock fue uno de los primeros éxitos del experimento, un semental genéticamente modificado para ser el caballo perfecto. Pero después de unos años, el gobierno descubrió el proyecto y lo cerró. Nos aseguraron que todos los efectos de la modificación genética se diluirían con el tiempo y que no habría consecuencias a largo plazo. Claramente estaban equivocados», intervino el doctor Ramírez, su mente trabajando a toda velocidad. «El potro que acaba de nacer debe haber heredado los genes modificados de Rock, pero de alguna manera se han manifestado de forma aún más potente». Un silencio pesado cayó sobre la habitación mientras todos procesaban la información. Fue Luz quien finalmente rompió el silencio. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Ese potro es como nada que hayamos visto antes. ¿Y si es peligroso?». Doña Rosario se puso de pie, su rostro mostrando una determinación férrea. «Lo que vamos a hacer es cuidar de ese potro y asegurarnos de que esté bien. Es un ser vivo, independientemente de cómo haya sido concebido. Y luego, vamos a averiguar exactamente qué está pasando
¿Y qué podemos esperar? Estoy de acuerdo, dijo el doctor Ramírez. Necesitaremos realizar pruebas exhaustivas, monitorear su desarrollo y tal vez sea necesario contactar a expertos en genética equina. Alejandro asintió, la culpa aún visible en su rostro. Haré lo que sea necesario para arreglar esto. Les debo al menos eso. Mientras el grupo se preparaba para regresar al establo y comenzar a lidiar con las consecuencias de este extraordinario nacimiento, ninguno de ellos podía imaginar los desafíos y revelaciones que les esperaban en los días venideros. El secreto de San Cristóbal apenas comenzaba a develarse, y con él, una nueva era para la tranquila ciudad estaba a punto de comenzar. Los días siguientes al nacimiento del inusual potro fueron un torbellino de actividad en la hacienda El Amanecer. Doña Rosario, con la ayuda del doctor Ramírez, Alejandro y Luz, estableció un riguroso programa de observación y cuidado para el recién nacido. Desde el principio, quedó claro que este no era un potro común. Su crecimiento era exponencialmente más rápido que el de cualquier caballo normal. En cuestión de días, ya tenía el tamaño de un potro de varios meses. «Es asombroso», comentó el doctor Ramírez una mañana, mientras examinaba al potro. «Su desarrollo muscular es increíble, y su inteligencia juraría que entiende todo lo que decimos». Doña Rosario asintió, observando cómo el potro, al que habían decidido llamar Rayo por el destello plateado en su pelaje, trotaba alrededor del corral. Sus movimientos eran fluidos y gráciles, más propios de un caballo adulto que de un potrillo de apenas una semana. «¿Has notado cómo nos mira?», preguntó Luz, acercándose a ellos. «Es como si estuviera evaluándonos». Alejandro, que había estado manteniendo una distancia respetuosa desde la revelación de su participación en el experimento genético, se unió a la conversación. El doctor Morales solía hablar sobre aumentar la inteligencia equina. Decía que era la clave para crear el caballo perfecto. «Pero esto va más allá de una simple mejora», replicó el doctor Ramírez, sacudiendo la cabeza. «Es casi como si», antes de que pudiera terminar su frase, Rayo se acercó a la valla donde estaban reunidos, los miró a cada uno directamente a los ojos, como si entendiera la conversación. Luego, para sorpresa de todos, inclinó ligeramente la cabeza en lo que parecía un gesto de saludo. «¡Dios mío!», susurró doña Rosario. «Es como si nos estuviera saludando». Luz, fascinada, extendió su mano hacia Rayo. El potro la olisqueó suavemente antes de presionar su hocico contra su palma. Una vez más, esa extraña sensación de energía recorrió el brazo de Luz. «¿Lo sienten?», preguntó sin apartar la mano. «Es como si estuviera comunicándose». El doctor Ramírez frunció el ceño, su mente científica luchando por encontrar una explicación racional. «Esto va más allá de cualquier modificación genética que yo conozca. Necesitamos ayuda especializada. Tengo algunos contactos en la universidad», ofreció Alejandro. «Quizás puedan recomendarnos a alguien discreto que pueda ayudarnos a entender qué está pasando». Mientras discutían sus próximos pasos, ninguno notó la figura que los observaba desde la distancia. Oculto entre los árboles que rodeaban la hacienda, un hombre de edad avanzada con gafas de montura gruesa y cabello canoso los observaba con interés. El doctor Eduardo Morales había regresado a San Cristóbal de las Casas, atraído por rumores sobre un nacimiento extraordinario. Y ahora, viendo a Rayo, sabía que su experimento había sido un éxito más allá de sus expectativas más salvajes. «Fascinante», murmuró para sí mismo, una sonrisa enigmática dibujándose en su rostro arrugado. «Simplemente fascinante». Mientras tanto, en el pueblo, los rumores sobre el extraño potro de la hacienda El Amanecer comenzaban a circular. La gente hablaba en susurros sobre un caballo con habilidades sobrenaturales, y la curiosidad comenzaba a crecer. Esa noche, mientras doña Rosario se preparaba para dormir, escuchó un suave relincho proveniente de los establos. Algo en ese sonido la llamó y sin pensarlo dos veces, se vistió y salió de la casa. Al llegar al establo, encontró a Rayo despierto, sus ojos azules brillando en la oscuridad. El potro la miró fijamente y por un momento
Doña Rosario tuvo la extraña sensación de que estaba tratando de decirle algo. «¿Qué pasa, pequeño?», susurró, acercándose con cautela. Rayo se acercó a ella y, para su sorpresa, inclinó su cabeza, como invitándola a tocarlo. Cuando doña Rosario puso su mano sobre la frente del potro, una oleada de imágenes invadió su mente. Vio laboratorios, científicos trabajando frenéticamente y caballos sometidos a extraños experimentos. Vio el rostro del doctor Morales, más joven pero inconfundible, supervisando todo con una mezcla de entusiasmo y obsesión. Cuando las imágenes cesaron, doña Rosario se tambaleó hacia atrás, jadeando. Miró a Rayo con una mezcla de asombro y temor. «¿Qué eres?», susurró, más para sí misma que para el potro. Rayo la miró una vez más, y en esos ojos azules, doña Rosario vio inteligencia, conciencia y algo más, algo que no podía describir, pero que le hizo comprender que el destino de San Cristóbal de las Casas estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras regresaba a la casa, una certeza se asentó en su corazón. Protegería a Rayo a toda costa, sin importar lo que viniera, porque en ese breve momento de conexión había entendido que el potro no era una amenaza, sino una promesa de algo extraordinario. Lo que doña Rosario no sabía era que esa promesa vendría acompañada de desafíos que pondrían a prueba no solo a ella, sino a toda la comunidad de San Cristóbal de las Casas. A medida que pasaban las semanas, la noticia sobre el extraordinario potro de la hacienda. El amanecer se extendió como fuego por todo San Cristóbal de las Casas. La gente del pueblo, inicialmente escéptica, comenzó a congregarse en los límites de la propiedad, esperando vislumbrar al legendario animal del que todos hablaban. Doña Rosario, consciente de la creciente atención, se vio obligada a aumentar la seguridad de la hacienda. Contrató guardias adicionales y reforzó las vallas, todo en un intento de proteger a Rayo y mantener la situación bajo control. Mientras tanto, el crecimiento y desarrollo de Rayo continuaban asombrando a todos los que lo presenciaban. A los 2 meses de edad, el potro ya tenía el tamaño y la fuerza de un caballo adulto. Su pelaje negro azabache brillaba con destellos plateados aún más intensos y sus ojos azules parecían contener una sabiduría ancestral. Una tarde, mientras Luz cepillaba a Rayo en el establo, notó algo extraño en su cuello. «Doña Rosario», llamó, su voz teñida de asombro y preocupación. «Venga a ver esto, por favor». Doña Rosario se acercó rápidamente, seguida de cerca por Alejandro y el doctor Ramírez, que habían estado discutiendo los últimos resultados de las pruebas realizadas a Rayo. «¿Qué sucede, Luz?», preguntó doña Rosario, acercándose al potro. Luz apartó suavemente el pelaje de Rayo, revelando una serie de marcas en su piel que parecían formar un patrón. «Miren esto, parece un código o algo así». El doctor Ramírez se acercó para examinar las marcas, su rostro palideciendo visiblemente. «Esto no es posible», murmuró. «Son secuencias genéticas, pero ¿cómo pueden estar visibles en su piel?». Alejandro, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante, su rostro mostrando una mezcla de asombro y reconocimiento. Creo que sé lo que es esto», dijo con voz temblorosa. Todos se volvieron hacia él, expectantes. «En los primeros días del experimento», continuó Alejandro, «el doctor Morales hablaba sobre un concepto que llamaba codificación genética visible. Era una forma de marcar a los sujetos del experimento con su secuencia genética única. Pero nunca pensé que realmente lo hubiera logrado». El doctor Ramírez sacudió la cabeza, incrédulo. Eso es increíble. Si esto es cierto, podríamos estar ante uno de los avances más significativos en genética equina de todos los tiempos». Doña Rosario, sin embargo, no compartía el entusiasmo científico. Su rostro mostraba preocupación. «¿Qué significa esto para Rayo? ¿Está en peligro?». Antes de que alguien pudiera responder, un ruido fuera del establo llamó su atención. Al salir, se encontraron con una escena caótica. Un grupo de periodistas y curiosos habían logrado entrar en la propiedad y se acercaban rápidamente, cámaras en mano.
Ahí está, gritó uno de ellos, señalando hacia el establo. Es el caballo supersónico. Doña Rosario se plantó firmemente frente a la entrada del establo, mientras Alejandro y Luz se colocaban a su lado, formando una barrera humana. Por favor, les pido que se retiren, dijo doña Rosario con voz firme pero calmada. Están en propiedad privada. Los periodistas, sin embargo, no parecían dispuestos a marcharse. Bombardearon a doña Rosario con preguntas. ¿Es cierto que el potro puede correr más rápido que el sonido? ¿Han estado realizando experimentos genéticos ilegales? ¿Es verdad que el caballo tiene poderes sobrenaturales? La situación se estaba volviendo tensa rápidamente. Justo cuando parecía que las cosas podrían salirse de control, un relincho poderoso resonó desde el interior del establo. El sonido era tan fuerte y claro que todos se quedaron paralizados por un momento. Aprovechando la pausa, doña Rosario habló. Señores, entiendo su curiosidad, pero les aseguro que no hay nada sobrenatural aquí. Simplemente tenemos un caballo excepcional que estamos criando con mucho cuidado. Les pido respeto por nuestra privacidad y la del animal. Mientras hablaba, Rayo salió lentamente del establo, colocándose junto a doña Rosario. Su presencia era imponente, y los flashes de las cámaras capturaron su pelaje brillante y sus ojos azules intensos. La multitud quedó en silencio, asombrada por la majestuosidad del animal. Rayo los miró a todos, uno por uno, como si los estuviera evaluando. Luego, para sorpresa de todos, inclinó ligeramente la cabeza en un gesto que pareció casi humano. Este acto pareció romper el hechizo. Los periodistas comenzaron a retroceder lentamente, algunos murmurando disculpas, otros todavía tratando de tomar fotos. Cuando finalmente la propiedad quedó despejada y los guardias de seguridad reforzaron la entrada, doña Rosario se volvió hacia Rayo, acariciando suavemente su cuello. «Gracias», susurró. «No sé si puedes entenderme, pero gracias». Rayo la miró directamente a los ojos, y por un momento, doña Rosario sintió esa conexión especial nuevamente. Era como si el potro le estuviera diciendo que entendía, que estaba allí para ayudar. Esa noche, mientras el grupo se reunía en la casa principal para discutir los eventos del día, una nueva resolución se formó entre ellos. «No podemos seguir ocultando esto», dijo Luz. «Tarde o temprano, el mundo sabrá sobre Rayo. Necesitamos un plan». Alejandro asintió. «Tienes razón, pero también necesitamos protegerlo. Si la gente equivocada se entera de sus capacidades...» «Quizás», intervino el doctor Ramírez, «sea hora de contactar a las autoridades científicas adecuadas, gente que pueda ayudarnos a entender y proteger a Rayo sin explotarlo». Doña Rosario permaneció en silencio por un momento, considerando todas las opciones. Finalmente, habló. «Haremos ambas cosas. Buscaremos ayuda científica, pero también nos prepararemos para presentar a Rayo al mundo en nuestros propios términos. Es hora de que San Cristóbal de las Casas se prepare para el cambio que está por venir». Lo que ninguno de ellos sabía era que, mientras tomaban esta decisión, una figura familiar observaba la hacienda desde la distancia. El doctor Eduardo Morales sonrió para sí mismo, sabiendo que pronto llegaría el momento de revelar la verdadera magnitud de su experimento. El destino de Rayo, y con él el de San Cristóbal de las Casas, estaba a punto de dar un giro inesperado. A medida que el sol se alzaba sobre las colinas que rodeaban San Cristóbal de las Casas, una figura solitaria caminaba por el sendero polvoriento que llevaba a la hacienda el amanecer. El doctor Eduardo Morales, con su cabello cano ondeando suavemente con la brisa matutina, se detuvo frente a la entrada principal, sus ojos brillando con una mezcla de anticipación y ansiedad. Doña Rosario, que había estado despierta desde el amanecer, notó la presencia del extraño desde la ventana de su estudio. Algo en la postura del hombre, en la forma en que miraba hacia la hacienda, le resultaba inquietantemente familiar. Sin perder tiempo, salió al encuentro del visitante, acompañada por Alejandro, quien había llegado temprano para discutir los últimos acontecimientos. «Buenos días», saludó doña Rosario con cautela. «¿Puedo ayudarle en algo?» El doctor Ras Morales se volvió hacia ellos,
una sonrisa enigmática dibujándose en su rostro arrugado. «Buenos días, doña Rosario. Ha pasado mucho tiempo, Alejandro». Alejandro palideció visiblemente, reconociendo al instante al hombre frente a ellos. «Doctor Morales», murmuró, su voz apenas audible. «¿Qué hace usted aquí?» Doña Rosario miró de uno a otro, la realización golpeándola como un rayo. Usted es el científico detrás del experimento», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. El doctor Morales asintió lentamente. «Así es, y he venido a ver el fruto de mi trabajo. He oído rumores fascinantes sobre un potro extraordinario nacido aquí». Antes de que doña Rosario pudiera responder, el sonido de cascos resonó desde el establo cercano. Rayo apareció trotando majestuosamente hacia ellos, su pelaje brillando bajo la luz del sol matutino. El doctor Morales contuvo el aliento, sus ojos iluminándose con una mezcla de asombro y orgullo. «Magnífico», susurró. «Simplemente magnífico». Rayo se detuvo frente al grupo, sus ojos azules fijos en el doctor Morales. Por un momento, pareció que el tiempo se detenía mientras Caballo y Creador se miraban mutuamente. «Doctor Morales», dijo doña Rosario, rompiendo el silencio, «creo que tenemos mucho de qué hablar. Por favor, acompáñenos adentro». Mientras se dirigían hacia la casa principal, Luz y el doctor Ramírez, que habían sido alertados de la llegada del visitante, se unieron a ellos. La tensión en el aire era palpable mientras todos se reunían en la sala de estar. «Bien, doctor Morales», comenzó doña Rosario una vez que todos estuvieron sentados. «Creo que nos debe algunas explicaciones». El científico asintió, su mirada alternando entre los rostros expectantes a su alrededor y la ventana, donde podía ver a Rayo pastando tranquilamente. «Todo comenzó hace más de 2 décadas», empezó. «Mi sueño era crear el caballo perfecto, no solo más fuerte o más rápido, sino más inteligente, más adaptable. Un equino que pudiera comprender y comunicarse con los humanos de una manera que nunca antes se había logrado. Pero eso es jugar a ser Dios», interrumpió Luz, su voz temblando ligeramente. El doctor Morales sonrió tristemente. «Quizás, pero en ese momento solo veía las posibilidades, el potencial para revolucionar no solo la cría de caballos, sino nuestra comprensión misma de la inteligencia animal». «¿Y qué salió mal?», preguntó el doctor Ramírez, su curiosidad científica evidente en su tono. «El gobierno se enteró», respondió Alejandro, hablando por primera vez desde que entraron en la casa. «Cerraron el proyecto, ¿no es así?». El doctor Morales asintió. «Tenían miedo de lo que podríamos crear, de las implicaciones éticas y, sobre todo, del potencial militar de caballos superinteligentes. Pero para entonces ya habíamos logrado avances significativos. Rock, el padre de Rayo, fue uno de nuestros primeros éxitos, pero Rayo es diferente», dijo doña Rosario. «Es más avanzado que cualquier cosa que hayamos visto antes». «Sí», confirmó el doctor Morales, sus ojos brillando con entusiasmo. «Parece que los genes modificados se han manifestado de una manera que ni siquiera yo había previsto. Rayo es el culmen de mi trabajo, la realización de mi sueño». «¿Y qué propone ahora?», preguntó doña Rosario, su tono cauteloso. «¿Qué planea hacer con Rayo?». El doctor Morales se levantó lentamente, caminando hacia la ventana para observar al potro. «No estoy aquí para llevármelo, si eso es lo que temen. Estoy aquí para ayudar, para asegurarme de que Rayo alcance su máximo potencial y, más importante aún, para protegerlo de aquellos que podrían querer explotarlo». Un silencio tenso siguió a sus palabras. Cada uno de los presentes procesaba la información, considerando las implicaciones de lo que acababan de escuchar. Finalmente, fue Luz quien rompió el silencio. «Doctor Morales, ¿Rayo puede realmente comunicarse con nosotros? ¿Entender lo que decimos?». El científico se volvió hacia ella, una sonrisa enigmática en su rostro. «Mi querida, creo que Rayo puede hacer mucho más que eso. Y si me lo permiten, me gustaría mostrárselos». Mientras el grupo se preparaba para salir al encuentro de Rayo,
Ninguno de ellos podía imaginar las sorpresas que les esperaban. El potro que había nacido en la hacienda El Amanecer estaba a punto de revelar habilidades que desafiarían todo lo que creían saber sobre la inteligencia animal y que pondrían a prueba los límites de la ética y la ciencia. San Cristóbal de las Casas se encontraba en el umbral de una nueva era, y Rayo era la llave que abriría la puerta hacia lo desconocido. El grupo salió al patio de la hacienda, donde Rayo pastaba tranquilamente. Al verlos acercarse, el potro levantó la cabeza, sus ojos azules brillando con lo que parecía ser curiosidad e inteligencia. El doctor Morales se adelantó, extendiendo una mano hacia Rayo. «Hola, muchacho», dijo suavemente. «¿Me permites?» Para sorpresa de todos, Rayo se acercó sin vacilar, permitiendo que el doctor Morales acariciara su cuello. El científico cerró los ojos por un momento, como si estuviera concentrándose intensamente. «Increíble», murmuró. «Puedo sentir su mente. Es fascinante». «¿Qué quiere decir con que puede sentir su mente?», preguntó doña Rosario, su voz mezclada con asombro y preocupación. El doctor Morales se volvió hacia el grupo, sus ojos brillando con entusiasmo. Una de las modificaciones que implementamos fue mejorar la capacidad telepática latente que todos los seres vivos poseen en cierto grado. Rayo no solo puede entendernos, sino que puede comunicarse directamente con nuestras mentes. Un silencio atónito cayó sobre el grupo. Fue Luz quien finalmente habló, su voz apenas un susurro. ¿Está diciendo que Rayo puede leer nuestros pensamientos? No exactamente, respondió el doctor Morales. Es más como compartir emociones e imágenes, una forma de comunicación más profunda que las palabras. El doctor Ramírez, que hasta ese momento había permanecido escéptico, dio un paso adelante. Eso es increíble, si es cierto. ¿Puede demostrarlo? El doctor Morales asintió. Por supuesto, pero primero, necesito que todos ustedes se relajen y abran sus mentes. Esto puede ser un poco desconcertante al principio. Uno por uno, cada miembro del grupo se acercó a Rayo, siguiendo las instrucciones del doctor Morales para establecer una conexión mental con el potro. Las reacciones fueron variadas, pero igualmente asombrosas. Luz jadeó, sus ojos llenándose de lágrimas. «Puedo sentirlo», susurró. Es como si pudiera ver el mundo a través de sus ojos. Alejandro, normalmente estoico, parecía conmovido. «Es increíble. Puedo sentir su fuerza, su curiosidad. Es como si fuera parte de mí». El doctor Ramírez, inicialmente escéptico, quedó boquiabierto. Esto desafía todo lo que creía saber sobre la cognición animal. Es revolucionario. Cuando llegó el turno de doña Rosario, ella se acercó a Rayo con una mezcla de anticipación y temor. Al establecer contacto, sus ojos se abrieron de par en par. «Oh, Dios mío», susurró. Es hermoso. Puedo sentir su amor por la hacienda, por todos nosotros, y hay tanto más, tantos pensamientos, tantas ideas». El doctor Morales sonrió, satisfecho. «Hoy lo que están experimentando es solo la superficie de las capacidades de Rayo. Con el tiempo y entrenamiento adecuados, esta conexión puede volverse aún más profunda y significativa». Mientras el grupo procesaba la asombrosa experiencia, Rayo relinchó suavemente, como si estuviera expresando su aprobación. «Esto cambia todo», dijo Alejandro, rompiendo el silencio. ¿Se dan cuenta de las implicaciones que esto tiene? No solo para la ciencia, sino para nuestra comprensión de la inteligencia animal, para la forma en que nos relacionamos con otras especies, y también para la forma en que el mundo verá a San Cristóbal de las Casas, añadió doña Rosario, su mente ya trabajando en las posibilidades. Esto podría transformar nuestra ciudad, nuestra economía, nuestra forma de vida. El doctor Ramírez, sin embargo, parecía preocupado. También debemos considerar los riesgos. Si la noticia de las habilidades de Rayo se extiende, habrá quienes querrán explotarlo, estudiarlo, quizás incluso apropiarse de él. Luz asintió, acercándose protectoramente a Rayo.
Tiene razón, debemos protegerlo a toda costa. El doctor Morales levantó una mano llamando la atención de todos. Entiendo sus preocupaciones y las comparto, pero también creo que ocultar a Rayo del mundo sería un error. Sus habilidades, su inteligencia podrían ser el puente que la humanidad necesita para reconectar con la naturaleza, para entender mejor nuestro lugar en el mundo. ¿Qué sugiere entonces, doctor?, preguntó doña Rosario. Propongo que trabajemos juntos para presentar a Rayo al mundo de manera controlada y responsable, respondió el doctor Morales. Podemos comenzar con demostraciones limitadas, invitar a científicos y expertos respetados, establecer protocolos de seguridad y éticos y, lo más importante, dejar que Rayo mismo sea parte de este proceso de toma de decisiones. La idea de incluir a Rayo en las decisiones sobre su propio futuro pareció resonar con todos los presentes. Era un recordatorio tangible de que estaban lidiando con un ser inteligente y consciente, no solo con un experimento científico. Estoy de acuerdo, dijo finalmente doña Rosario, pero debemos proceder con cautela. La seguridad y el bienestar de Rayo deben ser nuestra prioridad número 1. Mientras el grupo discutía los detalles de su plan, ninguno de ellos notó la figura que los observaba desde la distancia. Oculto entre los árboles que rodeaban la hacienda, un hombre tomaba fotografías con una cámara de largo alcance. Su rostro mostraba una mezcla de codicia y determinación. Este observador secreto era Juan Valdés, un periodista sin escrúpulos que había estado siguiendo los rumores sobre el caballo milagroso de San Cristóbal de las Casas. Lo que acababa de presenciar superaba sus expectativas más salvajes. Sabía que tenía entre manos la historia de su vida y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para obtenerla. Mientras tanto, en la hacienda, el grupo comenzaba a elaborar un plan para presentar a Rayo al mundo. No tenían idea de que sus acciones estaban a punto de desencadenar una serie de eventos que pondrían a prueba no solo sus principios éticos, sino también los lazos que los unían. A medida que el sol comenzaba a ponerse sobre San Cristóbal de las Casas, una sensación de anticipación y nerviosismo se asentaba sobre la hacienda El Amanecer. El secreto de Rayo estaba a punto de cambiar el mundo. Pero el camino hacia ese cambio estaría lleno de desafíos que ninguno de ellos podía prever. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad en la hacienda El Amanecer. El doctor Morales, trabajando en estrecha colaboración con doña Rosario y el resto del equipo, comenzó a preparar una presentación científica que revelaría las extraordinarias habilidades de Rayo al mundo. Mientras tanto, en la ciudad, los rumores sobre el caballo milagroso habían alcanzado proporciones míticas. La gente hablaba en voz baja sobre un equino con poderes sobrenaturales, capaz de leer mentes y predecir el futuro. Aunque estas historias estaban lejos de la verdad, servían para aumentar la expectación y el misterio en torno a Rayo. El día de la presentación llegó con una mezcla de emoción y ansiedad. Doña Rosario había invitado a un selecto grupo de científicos, periodistas y funcionarios gubernamentales a la hacienda. Entre los invitados se encontraba también el alcalde de San Cristóbal de las Casas, don Francisco Gómez, quien veía en Rayo una oportunidad para poner a la ciudad en el mapa mundial. Mientras los invitados se reunían en un área especialmente preparada de la hacienda, Luz se encontraba en el establo con Rayo, preparándolo para su gran debut. ¿Estás listo para estos, amigo?, susurró, acariciando suavemente el cuello del potro. Rayo relinchó suavemente y Luz sintió una oleada de calma y confianza fluir a través de su conexión mental. «Lo sé, lo harás genial», sonrió. En el área de presentación, el doctor Morales se dirigió a la audiencia expectante. «Damas y caballeros», comenzó su voz firme y clara, «estamos a punto de ser testigos de algo que cambiará para siempre nuestra comprensión de la inteligencia animal y la comunicación entre especies». Mientras el científico explicaba brevemente la historia del proyecto y las modificaciones genéticas realizadas, doña Rosario observaba a los invitados. La mayoría parecía escéptica, algunos incluso aburridos, pero todo eso estaba a punto de cambiar. Y ahora,
anunció el doctor Morales. Les presento a Rayo. En ese momento, Luz apareció guiando a Rayo hacia el área de presentación. Un murmullo de asombro recorrió a la audiencia. Incluso aquellos que habían visto fotos del potro no estaban preparados para su presencia imponente en persona. Lo que siguió fue una demostración que dejó a todos los presentes sin palabras. Rayo demostró su capacidad para resolver problemas complejos, comunicarse telepáticamente con varios voluntarios e incluso mostró habilidades matemáticas que rivalizaban con las de un humano adulto. El momento cumbre llegó cuando el doctor Morales invitó al alcalde don Francisco a establecer una conexión mental con Rayo. El rostro del alcalde pasó de la incredulidad al asombro y finalmente a una emoción pura mientras experimentaba la conciencia del potro. Es increíble», exclamó don Francisco, con lágrimas en los ojos. «Puedo sentir su inteligencia, su bondad. Es como si pudiera ver el futuro de nuestra ciudad a través de sus ojos». La presentación concluyó con una ronda de preguntas y respuestas, durante la cual Rayo demostró su capacidad para traducir sus pensamientos a través del doctor Morales y Luz, quienes actuaban como intermediarios. Mientras los invitados se retiraban, muchos todavía aturdidos por lo que habían presenciado, doña Rosario se acercó al doctor Morales. «Lo hicimos», dijo, una mezcla de alivio y preocupación en su voz. «¿Qué cree que pasará ahora?». El doctor Morales sonrió, aunque sus ojos mostraban una sombra de preocupación. «Hemos abierto una puerta, doña Rosario. Lo que viene ahora dependerá de cómo el mundo decida responder a este descubrimiento». Lo que ninguno de ellos sabía era que, en ese preciso momento, Juan Valdés, el periodista que había estado espiando la hacienda, estaba enviando un artículo sensacionalista a su editor. El titular rezaba: «Supercaballo telepático descubierto en México. El futuro de la evolución o una amenaza para la humanidad». Mientras el sol se ponía sobre San Cristóbal de las Casas, el mundo estaba a punto de cambiar. La noticia de Rayo se extendería como un incendio forestal, trayendo consigo promesas de avance científico, pero también temores y controversias que pondrían a prueba los lazos entre Rayo y sus protectores. En el establo, ajeno al tumulto que estaba por venir, Rayo descansaba tranquilamente. Sus ojos azules brillaban con una inteligencia que iba más allá de lo que cualquiera podía comprender completamente. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: nada volvería a ser igual en San Cristóbal de las Casas ni en el mundo.